Hola, vamos a resolver algunos ejercicios de función compuesta. Veamos el primero de ellos. Tenemos la primera pregunta donde nos dan la función f con su dominio y la función g con su dominio. Y con base a esta información debemos considerar cuáles de las proposiciones son verdaderas. La primera de ellas indica que si es factible definir la composición g o f de x. La segunda es determinar si es factible definir la composición f o g de x. Observa cómo el orden es muy importante. Veamos la primera. Tenemos el criterio de la función, su dominio, el criterio de la función g y su dominio, y vamos a determinar si es factible g o f de x. Para ello tomamos la segunda función de la nomenclatura, en este caso f de x, su criterio, que es x a la 2 más 1, y su dominio, que es 0, 1 y 2. Y empezamos a comprobar en el criterio haciendo sustituciones de los valores del dominio. Por ejemplo, entonces tenemos 0 a la 2 más 1, nos da 1, 1 a la 2 más 1 nos da 2, y 2 a la potencia 2 más 1 nos da 5. Observamos ahora y comparamos estos resultados con el dominio de la función g, de la primera función según la nomenclatura. En este caso, vamos a ver que los valores sí corresponden al dominio de g. Por lo tanto, sí es factible la composición de g o f de x. Vamos a ver, tenemos entonces que la primera proposición es verdadera. Vamos a comprobar ahora si es factible definir la composición f o g de x. Para ello, tomamos ahora el criterio de la segunda función, que en este caso es g, y su dominio, que es 1, 2 y 5. Y hacemos sustitución en el criterio. Evaluamos 1 más 1 nos da 2, 2 más 1 nos da 3 y 5 más 1 nos da 6. Si comparamos estos valores con el dominio de la primera función, que en este caso es f, vamos a darnos cuenta que solo el 2 está en el dominio. El 3 y el 6 no lo están. Por lo tanto, no es factible esta composición. Y la segunda proposición sería falsa. A la hora de marcar la opción, marcaríamos solamente la 1. En la pregunta número 2, dice que considere los criterios de las funciones f y g para contestar las siguientes preguntas. Tenemos entonces que la función f está el criterio, la función g tenemos el criterio y nos solicitan el criterio de f o g. Cuando esto suceda, podemos hacerlo de métodos algebraicos. Sin embargo, vamos a utilizar una técnica de sustitución. ¿Qué vamos a hacer? Tomaremos el criterio de la segunda función, en este caso de g, y la vamos a evaluar por un 5. Su resultado lo evaluaremos luego en la función f, y eso nos va a dar un resultado que llamaremos resultado final. Luego, del lado derecho, probaremos en los diferentes criterios que nos sugieren para la composición, en este caso los que se encuentran en las opciones, y cambiaremos o haremos la sustitución de x por 5. Nos debe dar otro resultado final. Si estos dos resultados son iguales, entonces encontraremos el criterio de la composición. Vamos a verlo. Tenemos entonces, primero sustituimos por 5 en la función g. Veremos que la función g es menos x más 6. Al sustituir por 5 nos quedaría menos 5 más 6 y eso nos da 1. Luego evaluaremos ese resultado 1 en la función f. Tenemos que la función f es 1 menos x tercios. Eso quiere decir que sería 1 menos 1 tercio. El resultado nos da 2 tercios. Bien, una vez que ya hicimos la sustitución en ambas funciones, guardamos este resultado. Ahora lo que tenemos que hacer es que vamos a comprobar sustituyendo en las diferentes opciones la x por un 5. Y la que nos dé 2 tercios va a ser la correcta. Veamos. En la primera opción vamos a ver 5 menos 3 sobre 3 nos da 2 tercios. Eso quiere decir que esa es la opción correcta. Sin embargo, vamos a comprobar que las otras no son verdaderas. Si probamos 5 más 15 sobre 3 nos da 20 tercios. 21 menos 5 sobre 3 nos da 16 tercios. Y menos 5 menos 3 sobre 3 nos da menos 8 tercios. Como pueden ver, la respuesta correcta es la opción A.
Para la tercera pregunta nos dan dos funciones, f en forma de tabla y para g tenemos su dominio y su criterio. De acuerdo con la información anterior, debemos determinar f o g evaluado en 1. Lo que hacemos es sustituir 1 en la segunda función, para la cual tenemos un criterio, que sería x menos 6. Al sustituir a x por un 1, tenemos 1 menos 6, nos da menos 5. Luego sustituimos ese menos 5 en la primera función, que en este caso es una tabla. Al ser una tabla, debemos buscar en ella, en la línea de las x, el menos 5. Quiere decir que cuando x vale menos 5, su resultado va a ser 3. Entonces, ya ahí tendremos el resultado de evaluar la función f por menos 5. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción A. Si vemos la pregunta 3, tenemos dos funciones, f y g. Ambas tenemos sus criterios y sus dominios. Tenemos además dos proposiciones y debemos determinar cuál de ellas son verdaderas. Iniciaremos por la primera. En esa debemos determinar si g o f de x es igual a menos x al cuadrado más 3. Para ello comprobaremos primero en la función f evaluando la x por un 5 y luego su resultado en g. Veamos, si tenemos que la función f es x a la 2 más 1, sustituyendo la x por un 5, 5 a la 2 más 1 nos da 26. Luego ese 26 lo sustituimos en la función g, cuyo criterio es 1 menos 2x. 1 menos 2 por 26 nos da 51 negativo. Ahora guardaremos ese resultado. Si vemos la ecuación que nos sugieren al lado derecho, sustituyendo por un 5, entonces tendremos que es menos 5 al cuadrado más 3. Eso nos da 22 negativo. Como puedes ver, tenemos también un resultado final del lado derecho. Y si ambos resultados son distintos, la proposición entonces es falsa. Marcaremos la primera como falsa. Vamos a ver ahora la segunda. Vamos a determinar si es factible la composición f o g de x. Para ello tenemos entonces la segunda función, su criterio, que es 1 menos 2x. Tomamos su dominio, que es menos 1, 0 y 3. Y comprobamos haciendo sustituciones. 1 menos 2 por menos 1 nos da 3. 1 menos 2 por 0 nos da 1. Y 1 menos 2 por 3 nos da menos 5. Esto quiere decir que a la hora de comparar con el dominio de la primera función, que es f, 0, 1 y 2, podemos ver que no tenemos los mismos resultados. Bueno, está el solo el 1, pero tiene que cumplirse para todos los valores del dominio de f. Por lo tanto, no es factible la composición y la segunda proposición sería falsa. En este caso, marcamos como opción correcta la opción B, que corresponde a ninguna. Para la pregunta número 5, igual tenemos dos funciones, f y g, sus criterios y sus dominios. Debemos igual determinar si dos de sus proposiciones son verdaderas. Vamos a ver la primera. Dice que g o f de x es 4x a la 2 menos 4x más 2. Para ello, vamos a ver evaluando por 5 en la segunda función, donde tenemos 2x menos 1, 2 por 5 menos 1 nos da 9. Y luego ese 9 lo sustituimos en la función del criterio de g. Bien, tendríamos entonces 9 al cuadrado más 1. Nos da 82 y guardamos ese resultado. Ahora bien, del lado derecho comprobamos igual la ecuación por 5. Y tendremos lo siguiente. 4 por 5 a la 2 menos 4 por 5 más 2. Eso nos da 82. Al tener los resultados iguales, quiere decir que el criterio de 4x a la 2 menos 4x más 2 sí corresponde al criterio de la composición g o f de x y por lo tanto la proposición es verdadera. Marcamos entonces la primera proposición como verdadera y pasamos a la segunda. Ahora debemos determinar si es factible definir la composición f o g de x. Para ver si es factible, lo que vamos a hacer entonces es tomar de la segunda función su criterio y su dominio, que es 1, 5 y 9.
Hacemos la sustitución de cada uno de estos valores en el criterio y decimos 1 al cuadrado más 1 nos da 2. 5 al cuadrado más 1 nos da 26. Y 9 al cuadrado más 1 nos da 82. Si comparamos estos resultados con el dominio de la función f, nos vamos a dar cuenta que ninguno corresponde. Por lo tanto, no es factible esta composición. Y la segunda proposición sería en este caso falsa. A la hora de marcar, marcaríamos la opción C como correcta, donde solo la 1 es verdadera. Veamos la pregunta 6. En la pregunta 6 nos dan una gráfica para la función f y nos dan el dominio, el ámbito y el criterio de la función g. Debemos determinar si f o g evaluado en 3 a qué corresponde. Entonces, a ver, en este caso que nos dan en 3, lo que vamos a hacer es simple y sencillamente evaluar la función g con este valor 3. Tomamos el criterio, evaluamos sustituyendo la x por un 3 y decimos, bueno, 3 menos 2 por 3 nos da 3 negativo. Ahora bien, como para la función f tenemos que evaluar con este 3 negativo, vamos a buscar en la gráfica el valor de menos 3, que se encuentra ubicado más o menos por acá. Buscamos el punto al cual corresponde sobre la gráfica y vemos que el menos 3 corresponde con menos 1 en el eje Y. Esto quiere decir que el resultado sería menos 1. Por lo tanto, la opción C es la correcta. Para la pregunta 7 tendremos lo siguiente. Tenemos entonces dos criterios, uno para f y g y sus dominios. Y con base a esta información debemos considerar ambas proposiciones. La primera de ellas nos dice que g o f de x es igual a x a la 2 más 3. Por lo tanto, debemos comprobar si la composición es verdadera. Evaluamos en la segunda función con un 5, tomamos el criterio de f y hacemos la sustitución por 5. 5 al cuadrado más 2 nos da 27. Luego evaluamos este 27 en la función g. Sustituyendo por 27 tendremos 27 más 1 es igual a 28. Ahora bien, este 28 va a ser nuestro resultado final. Si del otro lado comprobamos sustituyendo por 5 en la ecuación, 5 al cuadrado más 3 también nos da 28. Esto quiere decir que la función sí corresponde a ese criterio. Entonces, la proposición 1 es verdadera. Vamos a ver la segunda. Nos dice que no tiene sentido la composición f o g de x, pues el ámbito de g no coincide con el dominio de f. Esto que quiere decir es que debemos comprobar si es factible o no la composición. Entonces, para determinar si es factible, tomamos el criterio de g y su dominio y hacemos sustituciones en el criterio de g. 2 más 1 nos da 3, 3 más 1 nos da 4 y 6 más 1 nos da 7. Si vemos el dominio de la función f, no corresponde a los valores que tenemos como resultados. Por lo tanto, quiere decir que efectivamente no tiene sentido la composición, ya que el ámbito de g no coincide con el dominio. En este caso, entonces, tendremos que la segunda proposición también es verdadera. Hay que tener mucho cuidado, ya que al ser una proposición en negación suele confundirnos, pero nos están indicando que no tiene sentido la composición y demostramos que no tenía sentido la composición. La opción correcta es la A. Continuaremos en el siguiente video con los siguientes ejercicios. Gracias.